Han sido muchos los que a lo largo de la historia se han autodenominado como Mesías. Así, el llamado Maestro de la Justicia, mencionado en los famosos rollos del Mar Muerto, este fue un líder misterioso en el siglo I antes de Cristo y es visto como un precursor mesiánico. Ya posteriormente la propia palabra de Dios menciona a Teudas, allá en Hechos capítulo 5, versículo 36, dice que Teudas pretendió ser alguien y dice que incluso tuvo un grupo de 400 seguidores. El versículo 37 de Hechos 5 nos dice o menciona a Judas de Galilea, quien se llevó a muchos tras sí. En el siglo II aparece un hombre llamado Simón Bar Kokhba y fue seguido por miles, al menos aquellos que podían pronunciar su nombre, seguidos por miles y considerado el Mesías incluso por destacados rabinos del momento. Otro hombre llamado Moisés de Creta en el siglo V es famoso precisamente por hacerse el Moisés. En este caso, este Moisés ahogó a un buen número de judíos en Creta, en esta isla, haciéndolos o intentando hacerlos pasar por el mar, cual Moisés en el Éxodo. Este pseudo-mesías también murió. En el siglo XVII, Sabbatai Zevi se proclamó a sí mismo como el Mesías judío y ganó un importante número de seguidores en Europa y también en aquella época en el Imperio Otomano, hoy Turquía. Pero cuando los otomanos, ya musulmanes, lo arrestaron, ¿sabéis qué ocurrió? Se convirtió al Islam. Hoy en día diríamos que era un chaquetero religioso, ¿verdad? Hay un sinfín de autoproclamados Mesías y Cristos, ¿verdad? La pregunta es la siguiente: ¿quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? La Biblia, el libro inspirado de Dios, habla también de un Mesías. Habla de un hombre en particular. Su nombre es Jesucristo y él, como muchos otros que hemos visto, clamó ser el Mesías y también fue arrestado y también fue puesto a muerte y también dejó a sus seguidores, muy poquitos en ese momento realmente, y estaban completamente desilusionados. Al menos lo estuvieron por unos pocos días, ¿verdad? Ahora, ¿qué hizo? ¿Y qué dijo Jesús para que este mismo libro, la Biblia, el libro de Dios, afirme con absoluta certeza que Él es efectivamente el verdadero Mesías, el Salvador? Y aún una enorme sorpresa que nos muestra este libro, que Él no es un Mesías cualquiera, que Él no es un salvador político, ni un guerrillero, ni un revolucionario, ni siquiera solamente fue un buen rabí o un buen maestro, o no solamente fue una buena persona, que lo fue, sino que Él fue el Dios encarnado. Y el apóstol Juan, alrededor del año 85, unos 50 años después de la vida de Jesús, es el cuarto hombre tras Mateo, Marcos y Lucas que se encarga de recopilar, de compilar información vital, información fidedigna acerca de Jesús. Él además había sido testigo, ¿verdad?, en primera persona, y él compila toda esta información con absoluta convicción de que este Jesús dijo la verdad, y es más, este Jesús es la verdad. Por eso, a menudo acudimos al capítulo 20, versículo 31, donde Juan escribe el objetivo final. Por esto escribió Juan, y él lo dice: he escrito estas cosas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer
tengáis vida en su nombre. Y Juan lo dice claramente a lo largo de este evangelio. Llevamos 18 capítulos ya, espero que haya quedado claro. Pero la cuestión es que desde el comienzo de la Escritura, la Biblia profetiza su venida. La Biblia prevé su encarnación, vaticina su reinado, apunta a la obediencia perfecta de Jesús, predice su muerte, anuncia su nacimiento de una virgen y su resurrección de entre los muertos. La Biblia a lo largo del Antiguo Testamento proclama ya su victoria sobre el pecado y la muerte, anticipa su segunda venida. Y la palabra de Dios testifica vez tras vez que este hombre, Jesucristo, dijo la verdad y es la verdad, porque Él es el Hijo de Dios, la verdad encarnada. Ahora, con todo esto, por mucha verdad que sea que lo es, y tras más de 2 milenios esperando, el pueblo de Israel vio por fin, contempló, escuchó, experimentó esta verdad. Tras generaciones, y esos mismos judíos, a los que Jesús les dijo en Juan 5:39, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Estos judíos que esperaban al Mesías, ¿qué ocurrió? Le rechazaron. Juan, en el capítulo 1, versículo 11, dice que a lo suyo, Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La verdad no les importó. Es más, odiaron la verdad. Y los judíos y todo ser humano odia la verdad de Dios porque el ser humano, Juan 15:18, odia a Dios. Y la mayor muestra que encontramos de este odio a Dios y su verdad la encontramos en las últimas horas de Jesús en esta tierra. Estamos inmersos en estas últimas horas. Y el capítulo 18 de Juan, versículos 28 al 38, en este texto vamos a observar el odio del ser humano contra la verdad. El odio del ser humano contra la persona de Jesús y contra la verdad que Él proclama. Pero cuando observemos este odio en contra de Jesús, a su iglesia, a nosotros los creyentes, esto ha de movernos, motivarnos a proclamar la verdad agradecidos por el Evangelio misericordioso de salvación. Vamos a ver un primer momento en esta escena tan conocida. Un primer momento que llamaremos la verdad acusada. La verdad acusada. Versículos 28 al 32. Pero permitidme, antes de ir al texto, recordaros un poco la cronología de los eventos. Porque los 4 evangelios nos informan que tras el arresto de Jesús en Getsemaní, Jesús fue llevado ante Anás, Juan 18:13. Anás era el sumo sacerdote, vamos a llamarle emérito, como el rey, ¿verdad? O jubilado, digamos, aunque jubilado forzosamente por unos romanos que habían nombrado como nuevo sumo sacerdote a su yerno Caifás. Y Juan no menciona nada de lo que ocurrió posteriormente, después de Anás, va a casa de Caifás. Juan no lo menciona. Solo dice que Anás, 18:24, entonces envió a Caifás el sumo sacerdote. Pero Mateo 26, Marcos 14 nos informan que en casa de Caifás, el sumo sacerdote, estaba reunido el Sanedrín. El Sanedrín, este nombre de bebida refrescante hoy en día, ¿verdad? Era la Corte Suprema de Israel. 71 miembros presididos por Caifás. Y allí, ¿qué hicieron? Buscaron falsos testigos contra Jesús, aunque era objetivamente inocente. Allí observamos la infame ilegalidad de este juicio, pseudo juicio. En este instante, o en ese momento, es cuando Pedro
niega 3 veces a Jesús. Y es cuando ante Caifás Jesús es acusado falsamente de blasfemia, de insultar a Dios. Y el sumo sacerdote Caifás se rasga sus vestiduras en señal de dolor falso, porque es una farsa. Con todo, el Sanedrín, dice Mateo 27:1, el Sanedrín decide la pantomima de dar muerte a Jesús. Ya lo habían decidido. En ese instante, Judas se suicida, Mateo 27, y vuelta a Juan. Versículo 28, aterrizamos. Entonces, dice el texto, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. El pretorio era el palacio del gobernador romano en Jerusalén. Y aunque Pilato vivía como a 1 hora al noroeste, en la costa, él no vivía en Jerusalén, vivía como a 100 kilómetros, 1 hora conduciendo. De aquella era más de 1 hora y más de 2. Pero Pilato sí que viajaba a Jerusalén cuando estaba repleto de peregrinos que venían a celebrar las fiestas judías. Iba con un destacamento romano para conservar el orden. Dice el texto en el versículo 28 que era muy de mañana y ellos, los judíos, no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. ¿Qué significa esto? Significa que los judíos, con una serie de tradiciones creadas por ellos mismos e autoimpuestas, esto no es una ley bíblica, ellos no quisieron entrar en el pretorio, porque para ellos la casa de un gentil es un no judío, la casa estaba contaminada. Y esto los impediría comer la Pascua, o en este caso, mejor dicho, la comida posterior a la cena oficial de la Pascua que ya se había celebrado. Pero se seguían celebrando otras comidas como parte de las celebraciones de esta fiesta. Ellos deciden quedarse fuera y Juan, ya le conocemos un poco, ¿verdad? Fiel a su estilo irónico, menciona este detalle para dar a entender, para mostrarnos la absoluta hipocresía de ellos. ¿Por qué es una hipocresía? Porque por un lado, ellos no quieren entrar en la casa de un hombre gentil, no judío, para no contaminarse, pero por otro lado, no tienen absolutamente ningún problema en acusar y enjuiciar y en matar injustamente al Mesías, al Cristo. Estos eran los reyes de la hipocresía y del legalismo. Su conciencia ya cauterizada les permitía tal atrocidad. Recuerdo una Semana Santa hace bastantes años. Yo estaba limpiando los cristales de un negocio de hostelería de un familiar. Y de repente entraron en el negocio 2 costaleros. ¿Sabes lo que son los costaleros? Los costaleros, según la tradición católico-romana, son estas personas que cargan con los llamados pasos de Semana Santa en las procesiones católicas. A veces hay docenas de costaleros bajo estas imágenes tan pesadas. Pues bien, de repente está pasando esta procesión, entran 2 costaleros en este negocio de mi familiar. Ya venían, voy a decirlo suave, venían ya contentos, chisposos, o formalmente dicho, ebrios. Pero entran, yo estaba limpiando mis cristales, entran y además vienen vestidos, ya sabéis, con sus capuchas tipo Ku Klux Klan. Vienen, se toman 2 o 3 cervezas a toda velocidad, salen corriendo, alcanzan el paso, se meten dentro y continúan cargando estas pesadas imágenes. Yo creo que al final este paso iba haciendo eses o se confundieron de calle. El no creyente es un experto en la doble moralidad, en la hipocresía, en la religiosidad, ¿verdad? Pero cuidado, antes de apuntar demasiado con el dedo a los demás, aún nosotros como creyentes no estamos exentos, no estamos curados de esta verdad. Quizá ponemos nuestras mejores caras en público,
sobre todo el domingo por la mañana, pero en privado, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu madre? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo trabajamos cuando nadie nos ve? Hay quien aparenta integridad exterior, pero luego defrauda quizá en sus impuestos, o es perezoso en el trabajo, o imponemos cargas, leyes personales a los demás y juzgamos al otro porque escucha tal tipo de música o ve tal programa de televisión o hace esto de esta manera o de otra manera en la educación de los hijos dentro de la libertad cristiana, claro está. Cuidado, hermanos. No prestemos solo atención a lo externo, a las formas, a las ceremonias. No seamos los más justos como los fariseos, pero sin amor que surge del amor de Cristo por nosotros. La procesión va por dentro, se suele decir, ¿verdad? Cuidemos nuestro corazón, seamos guiados, dirigidos, movidos por el Espíritu Santo desde su palabra, porque esta es la autoridad y nos va a ayudar a pensar correctamente de nosotros mismos, de Dios y de los demás. No nos autoimpongamos tradiciones. La tradición en sí no está mal. El problema viene cuando entra en conflicto con la verdad revelada. Los hipócritas judíos ya han tomado la decisión ilegal y pecaminosa de matar a Jesús. ¿Y ahora qué están haciendo? Ahora van al pretorio y buscan la complicidad de Pilato. Y Pilato sale a recibirlos, sale fuera, porque conoce las costumbres de los judíos, sus escrupulosas leyes. Versículo 29. Pilato entonces salió fuera hacia ellos y dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Pilato no es el hombre más moral del mundo, desde luego. Es un hombre dubitativo, realmente es despiadado. Él, como dice Lucas 13, había mezclado la sangre de los galileos con la de los sacrificios, había sido tremendamente despiadado y había faltado el respeto a los judíos. Sale Pilato y les pregunta acerca de la acusación. Y los judíos responden de una manera interesante, ambigua y yo creo que despectiva. Fíjate el versículo 30. Ellos respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Básicamente están diciendo, bueno, si te lo hemos traído es porque algo malo habrá hecho, ¿verdad? Es como cuando vamos por la calle y vemos a alguien pidiendo. Quizá no siempre, pero podemos pensar, bueno, si está ahí, algo habrá hecho, ¿verdad? Quizá ellos creían que Pilato iba a transigir. Quizá ellos pensaban que Pilato iba a aprobar sus actos de manera con facilidad. Pero Pilato ahora quiere mostrarles quién corta el bacalao en esta situación. ¿Quién está en control? Versículo 31. Entonces Pilato les dijo: llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Pilato sabe que ellos saben que no pueden legalmente ejecutar a nadie. Así que Pilato se encarga de ponerles en su sitio, no porque Pilato quiere ser legal y objetivo, sino que este hombre es orgulloso y ama el poder y la tranquilidad en Judea. Pero aún más allá de esto, Juan subraya en el versículo 32 que esta escena supone el cumplimiento de las palabras de Jesús acerca de qué tipo de muerte va a sufrir. Los judíos quieren que este hombre sea crucificado, no solo porque era la muerte más brutal, sino porque esto significa que estará maldito por Dios según la ley.
Sin embargo, esta realidad, esta pena de muerte supone el cumplimiento de una profecía. Una profecía que el propio Jesús había ya expresado. Por ejemplo, justo antes del famoso versículo en Juan 3:16. Justo antes, en los versículos 14 y 15, el Señor dice que como Moisés levantó aquella serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Esto no es una sorpresa para el Señor. Dios tiene control en medio aún del pecado y el odio y de las decisiones crueles e hipócritas del mundo. Ellos han acusado con mentiras a Jesús. Él es la verdad. Pero el Señor va a usar en su soberanía, en su misericordia, va a usar esta tiranía y este odio. Va a utilizar esta terrible situación para comprar tu salvación. Para morir en la cruz por todo aquel que cree. Qué misericordioso Señor tenemos, ¿verdad? Qué tremenda verdad en medio de tanta mentira y tanta injusticia. Hermanos, cuán agradecidos debemos ser. Porque Él nos ha revelado esta verdad. Y Él nos ha perdonado todo odio, toda hipocresía, toda mentira contra Él. Y ahora podemos estar aquí, proclamando su nombre, cantando alabanzas, perdonados, predicando la verdad de la salvación a todo aquel que cree. En estos versículos observamos el odio del ser humano contra la persona de Jesús y la verdad que proclama, y esto ha de motivarnos a proclamar su verdad agradecidos por el Evangelio de salvación. Un segundo momento en esta escena es el siguiente. Los versículos 33 al 37 nos muestran la verdad cuestionada. La verdad cuestionada. Lee conmigo el versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tras exponer las acusaciones hipócritas de los judíos, Juan ahora pone el enfoque en la conversación que tiene lugar entre Pilato y Jesús dentro del edificio. Una conversación donde observamos cómo Jesús testifica la verdad. No puede ser de otra manera. Y Pilato inicia la conversación a lo gallego. Si te das cuenta, vamos a ir leyendo los versículos 33 a 35, porque esto es un cúmulo de pregunta y respuesta con otra pregunta, como mis queridos hermanos gallegos. La pregunta en el versículo 33 es la siguiente: ¿eres tú el rey de los judíos? Y esta sección también, aquí Pilato enfatiza el tú. Tú, ¿eres tú el rey de los judíos? Esta sección es como un partido de tenis, pero en lugar de raquetas y pelotas son pronombres personales, tú, yo, y posesivos, mí y mío. Y Pilato realmente está siendo un tanto despectivo con Jesús. Tú no tienes pinta de rey. Pilato obviamente estaba al tanto de Jesús. No en vano los soldados que habían ido a buscarle a Getsemaní habrían sido enviados por él. Él sabía que unos días atrás, el domingo anterior, Jesús había sido aclamado por las calles de Jerusalén mientras entraba montado en un burrito. Pilato sabía que los judíos lo estaban entregando por mera envidia, pero suena un poco decepcionado. Tú no tienes mucha apariencia de rey. Y Jesús responde en el versículo 34 con otra pregunta. ¿Esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Esta es una respuesta brillante de Jesús. ¿Eso lo piensas tú o lo dices porque lo piensan los de fuera? Jesús sabe que si Pilato cree que él es rey, Pilato puede sentirse amenazado ante este rey potencial que viene a ocupar su lugar
como había ocurrido con otros falsos mesías. Entonces, si Jesús contesta con un sí directamente, va a tener que explicar en qué consiste su reinado, qué es lo que va a hacer realmente. Pero si Jesús dice no, esto no significaría que Él no es rey, sino que significaría que Jesús no es el rey político, el revolucionario, el enemigo de Roma que los judíos quieren que Él vea que es y le condene, por tanto. Entonces, esto irrita a Pilato profundamente. La respuesta de Jesús infiere o bien que Pilato es ignorante de este rey que tiene delante, o que Pilato está cayendo en la trampa de los judíos. Y vemos como el interrogador pasa a ser interrogado y contesta de manera despectiva. Versículo 35. Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Pilato está diciendo: yo no soy judío, faltaría más. A mí no me acuses de nada, es tu gente la que te ha entregado. Si te ha entregado, por algo será. Pilato está comenzando a lavarse las manos. Pilato quiere saber la verdad, pero la quiere saber para quitarse este problema judío de en medio. Por un lado, Pilato no confía en los judíos que están ahí fuera. Por otro, no entiende a este judío que está dentro. Y Jesús pacientemente responde, en el versículo 36, y responde explicando la naturaleza de su reino. Y Jesús va a explicarle a Pilato que Roma no debe temer una insurrección política. Jesús no vino para esto. Si acaso Jesús lo que busca es una insurrección espiritual, si acaso Jesús quiere atacar algo, quiere atacar el corazón de la gente. Versículo 36. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. ¿Qué significa esto? Jesús está diciendo: si mi reino estuviera enfocado en conquistar, en tomar el control físico de la tierra, si yo quisiera tomar un mero territorio, ten por seguro que mis seguidores no serían meros pescadorcillos, gente común, sino serían guerreros, soldados que me defienden. Pero no lo son. El único que intentó defenderle fue Pedro, ¿verdad? Con el pobre Malco, y Jesús frenó esa insurrección petrina. A Pilato lo que más le interesa es la política, pero no a Jesús. Jesús no había caído en la trampa de las multitudes que en diferentes ocasiones habían querido hacer de su rey político. Y Pilato no debería sentirse amenazado en este sentido. Hermanos, esta es la realidad. El reino de Cristo algún día, esperemos que pronto, será físico, que podremos tocar. Cristo va a reinar literalmente en esta tierra, pero de momento, hasta que llegue ese momento, el reino se está preparando. ¿Cómo se está preparando el reino? El reino es espiritual. El reino se extiende desde tu corazón, desde cada miembro de su iglesia. Este reino, dice Jesús, que su origen no está aquí, sino está allá, no es de este mundo. Por lo tanto, iglesia, tú y yo no somos llamados a luchar contra la tiranía y la opresión. Ese no es nuestro llamado. Nuestra prioridad absoluta es la prioridad de nuestro Rey. La razón de nuestra existencia, la prioridad viene de nuestro cuartel general, de nuestro capitán en el reino celestial al que pertenecemos. Y las órdenes son estas. ¿Preparado? Esta es la orden. Dispara. Pero no dispares, por favor,
rifles o pistolas o balas. Dispara el Evangelio. Proclama la verdad del Evangelio. Y deja que sea el Espíritu Santo que apunte y destruya el corazón de pecado. Deja que sea el Espíritu Santo el que a través de la verdad que disparamos con amabilidad, que sea el Señor que transforme los corazones de las personas y se conviertan en súbditos del Rey. Hermanos, Jesús vino la primera vez para conquistar de manera espiritual. La iglesia está formada por guerreros espirituales, no físicos. Dice el pastor ya con el Señor J.C. Ryle, británico, dice: los siervos de Cristo debemos observar el ejemplo de Jesús aquí. Al igual que Él, debemos ser testigos de la verdad de Dios. Debemos ser sal en medio de la corrupción, luz en medio de las tinieblas. Hombres y mujeres que no tememos aguantar solos y dar testimonio de Dios contra el pensamiento pecaminoso del mundo. Hacerlo, continúa, hacerlo puede traernos muchos problemas, incluso persecución, pero el deber es claro y el deber es sencillo. Si amamos la verdad, debemos proclamarla. Debemos proclamarla. Esta es nuestra guerra espiritual. Pilato, versículo 37, entonces le dice: así que ¿tú eres rey? Para Pilato, si Jesús se hubiera proclamado a sí mismo un rey terrenal, su decisión hubiera sido mucho más fácil: ejecución. Pero un rey espiritual, políticamente Jesús no es culpable de nada aquí. Con todo, Pilato, en medio de este cuestionamiento, de este interrogatorio, parece que al menos un poquito empieza a entender. Entonces, sí eres rey. Y la respuesta de Jesús va a ser: sí, soy rey, como veremos. Pero creo que Jesús aquí entiende que esta afirmación de Pilato, lejos de ser una muestra de arrepentimiento, es una muestra de alivio. Para Pilato Jesús puede ser todo rey que quiera mientras no le fastidie. Y esto sigue pasando hoy, ¿verdad? Tú crees lo que tú quieras, pero a mí no me lo impongas. Yo respeto tu verdad si tú respetas mi verdad. ¿No se dice esto? A mí, como si tú crees en la iglesia maradoniana de Maradona, el futbolista. O a mí, como si tú crees en el jediismo de la Guerra de las Galaxias. O en la cienciología. O en el pastafarismo. El pastafarismo es la religión del monstruo de espagueti volador. Estoy hablando en serio, aunque me estoy riendo por dentro, pero todas estas son religiones que existen. Todo vale. Tu verdad, mi verdad. Esto es lo que el mundo piensa. Mientras dejemos que el mundo viva como quiere, tú crees lo que tú quieras, pero a mí no me cuentes milongas. No me agobies. ¿No? Yo te respeto si tú me respetas. Y hermanos, temo que los creyentes, debido a este rechazo continuo, hayamos perdido ese sentimiento de ser unos tremendos privilegiados por poseer la verdad de la palabra. Temo que quizá no confiemos al 100% en el mensaje del Evangelio. Temo que no confiemos plenamente en el poder del Evangelio que Dios utiliza para salvar y busquemos otras maneras de salvar.
Temo que no comprendemos, o al menos no vivimos como súbditos de un reino superior a todo reino de esta tierra. Y temo que, sí, entendemos que el cristianismo nos va bien, que es verdad, y funciona. De hecho, es un hecho objetivo que el cristianismo hace avanzar y prosperar las sociedades. Pero quizá no tenemos tal convicción que nos mueva a actuar y a proclamar la única verdad que salva y estar dispuestos a pagar el precio. Y entonces cambiamos un poquito aquí y allá el mensaje y lo hacemos más digestivo, ¿no? Jesús tiene algo que decir y él responde. Jesús respondió en el versículo 37, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Jesús dice, sí, lo dice con una expresión de la época, sí, yo soy rey, yo he nacido para ser rey. Pero Jesús, hermanos, es un rey inesperado, porque Jesús es un rey siervo. Jesús es un rey que va a dar su vida por sus enemigos para que se conviertan en sus seguidores, sus súbditos. Jesús, a diferencia de otro rey, es un rey que vino a testificar la verdad. Un rey que sabe que solo Él, que es la verdad, puede compartir esta verdad, y el que es suyo va a escuchar y va a comprender. Todo aquel que es de Él va a aceptar su verdad y ser salvo. Jesús lo dijo de esta manera, mis ovejas oyen mi voz, otras no. Jesús es un rey inesperado. Jesús es el rey profetizado, pero tremendamente mal entendido. Jesús es el rey cuestionado, es el rey rechazado. Un rey que va a ser crucificado precisamente por esto, por ser el rey de los judíos. Jesús es el verbo hecho carne que existía eternamente, desde el principio, desde antes del principio. Él es el eterno Dios y Él, como dice aquí, Él vino al mundo para acercarnos su reino a nosotros, los que somos suyos, los que queremos oír, los que queremos crecer en el conocimiento de la verdad. Y hermanos, qué agradecidos tenemos que estar. No somos mejores que los de ahí fuera, tanto los judíos de fuera del pretorio como los de ahí fuera. No voy a espiritualizar el hecho de que hay judíos fuera del pretorio y Jesús está dentro del pretorio, pero piensa en esto. Tú y yo estábamos fuera, formamos parte de esa chusma. Éramos como ellos. Estábamos fuera de conocer la verdad, fuera de las bendiciones, fuera de la salvación, pero Dios nos rescató y nos puso dentro de su reino. Jesús le ha preguntado Pilato le preguntó a Jesús en el 35, ¿qué has hecho? Esto es lo que Jesús ha hecho, hermanos, y esto es lo que Jesús hará. Jesús ha sufrido la hostilidad, la animadversión, el odio. Jesús sufrió el dolor físico y mucho más, el dolor espiritual al recibir la ira justa del Padre mientras colgaba en aquella cruz. Esto es lo que nuestro Rey ha hecho por nosotros. Piensa en esto. Y da gracias ahora mismo al Señor, al Rey. ¿Hay algún otro tipo de Rey que pueda hacerlo? Que pueda morir por ti. Y si lo hubiera, ¿hay alguna persona que pueda morir por ti y perdonar tu pecado eterno? Solo Cristo. No hay otro. Él no nos ha pagado conforme a lo que somos y merecemos. Estamos agradecidos porque Él nos ha traído la verdad, que Él es la verdad
y nos la ha revelado y nos ha dado la capacidad de entenderla más y más. Pilato cuestionó a Jesús, y no solo me refiero a que Pilato hizo preguntas a Jesús, ¿verdad? Sino que Pilato tuvo una oportunidad increíble delante de él mismo, mas rechazó la verdad. Porque el Dios con minúscula de Pilato era la política, no la verdad encarnada. ¿Quién es o qué es tu Dios que te hace rechazar a Dios? En el último versículo que vamos a estar viendo en esta mañana, vemos la verdad ignorada. La verdad ignorada. Versículo 38 dice, Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y pienso, hermanos, esta debe de ser una de las preguntas más tristes, más terribles que jamás se hayan hecho en la historia de la humanidad. Y lo pienso porque es una de las preguntas fundamentales que el ser humano se ha hecho a lo largo de los siglos, ¿cierto? Y Pilato tiene la verdad encarnada. Pilato tiene el privilegio de oír de Jesucristo mismo el verbo, la comunicación, el mensaje de Dios personificado. Pero Pilato termina abruptamente su interrogatorio. Y no sé si la pregunta de Pilato es pesimista, tipo, ¿qué es la verdad? No se puede saber, o es en tono burlón, o es en tono hipócrita, pero en cualquier caso, él no tiene interés en la respuesta. Él tiene interés en sus intereses personales y por eso, ¿qué ocurre a continuación? Dice, hizo esta pregunta y a continuación salió otra vez, no espera la respuesta. Salió donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Incluso, como veremos, Dios mediante, el próximo domingo, dentro de 2, va a ofrecer a los judíos soltar a Jesús. Pero finalmente, ¿qué va a ocurrir? Va a ceder a las presiones, va a azotar al Señor, va a permitir su ejecución injusta, aunque no hay delito en él. La verdad a veces no importa. Muchas veces no importa. No le importó a Pilato. No le importó a los judíos. La verdad de Dios no le importa a todo ser humano que rechaza a Dios. ¿Recuerdas Romanos capítulo 1, versículo 18? Pablo dice ahí que el ser humano con injusticia restringe, reprime, cubre, ignora, se opone, desprecia. El ser humano odia la verdad y la existencia de un Dios creador. Y lo dice el texto en Romanos 1:18, lo hace con injusticia. Es decir, piensa y actúa en contra de lo que Dios es y la voluntad de Dios. Lo hace con absoluta rebeldía. La verdad, la realidad de quién es Dios está ahí fuera, en la creación, ¿verdad? Revelación natural, llamamos. La verdad de la existencia de Dios se encuentra en nuestra conciencia, como dice Romanos 1:32. Se encuentra de manera especial en este libro que tenemos aquí, la Biblia. Hermanos, Dios ha condescendido. Él nos ha regalado su verdad. Él escribió un libro. Y en este libro nos dice quién es Dios, qué quiere hacer, qué desea, qué ha hecho para solucionar nuestro mayor problema, que es precisamente rechazar la verdad. Tremendo problema, eterno problema. Y la gente busca continuamente el sentido de la vida, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de la vida?
Y no solo me refiero a las películas de los Monty Python, eso lo digo para los más mayores de la congregación. Y la gente busca la verdad y busca falsos mesías, falsas religiones, o en la política, o en uno mismo, en el placer, o busca la verdad. Y encuentran muchas verdades en la ciencia bien hecha, ¿verdad? Pero nada de esto teniendo en cuenta al creador de la ciencia. El multimillonario Elon Musk, creo que conocemos su nombre, Tesla, etcétera, etcétera. Está en las noticias. El futuro presidente de los Estados Unidos va a contar grandemente con él. Y Elon Musk es un hombre, voy a decir, conservador en su pensamiento. Y hace unos días decía esto en un mitin político. Fíjate lo que dijo. La razón por la que creo en la verdad es porque estoy tratando de comprender el universo. Estoy tratando de comprender la realidad. Estoy tratando de entender cuál es el significado de la vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué está pasando? Y fíjate lo que dice, un no creyente. Si no eres riguroso con la verdad, entonces obviamente vivirás en un mundo engañoso. No comprenderás la naturaleza de la realidad. Tremenda reflexión, ¿verdad? Este hombre está intentando encontrar, investigar la verdad. Se está preguntando el sentido de la vida. ¿Qué es la verdad? Buenísima reflexión, tremendamente triste. Porque aunque él descubra muchas verdades, nunca, jamás, ni todo su dinero, ni todos sus descubrimientos van a satisfacer su alma. Porque la pregunta completa no es ¿qué es la verdad? La pregunta correcta es ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. Y cuando le conoces desde la verdad de su palabra, entonces sí, puedes abrir tus ojos y comprender más y mejor la verdad ahí fuera y maravillarte de la creación de Él y ser sabio en cómo actuar en tu vida conforme a la verdad. Espero que alguien proclame a este hombre, Elon Musk, la verdad de Cristo. Hace un par de años un grupo de cristianos se reunió con él y tuvieron la oportunidad de proclamarle el Evangelio, pero tristemente quedó en agua de borrajas. Le pregunté, me vais a permitir que os diga esto, le pregunté a ChatGPT, los más jóvenes sabéis de qué estoy hablando, porque cuidado, no vayáis siempre a ChatGPT para respuestas de las preguntas de los profesores. Le pregunté a la inteligencia artificial qué es la verdad. Y dijo cosas interesantes. La inteligencia artificial es una compilación de la sabiduría del mundo. Pero en última instancia, esto es lo que me dijo, y cito literalmente: la verdad es un concepto amplio y dinámico que refleja tanto la realidad externa como la percepción e interpretación humana de esa realidad. Es decir, la verdad cambia. La verdad cambia, dice esto, ChatGPT. La verdad cambia conforme nosotros crecemos en conocimiento. Esto es lo que dice, esa dinámica. Pero también cambia dependiendo del sentimiento. Y yo me pregunto, si la verdad es dinámica, si la verdad cambia, ¿es verdad? Si este atril, que es marrón, pero resulta que descubrimos que es verde, porque resulta que estas luces nos hacen ver que este atril es marrón, pero en realidad es verde, ¿cuál es la verdad? Es verde. Si la verdad cambia, no es verdad. La verdad cambia conforme nosotros crecemos en conocimiento, pero también dice GPT,
dice, también cambia porque es un sentimiento. Es verdad, la verdad no importa si tus sentimientos van antes, dice la inteligencia artificial. Leí esta semana que una española se casó con un holograma hace unos días. Se casó con un holograma que es la imagen de 3 novios que había tenido. No solo era un holograma, sino que era bien feo. Esto es subjetivo. Es decir, a esta mujer no le importa la verdad de que el matrimonio es el diseño de Dios entre un hombre y una mujer. Físicos, que todo hay que decirlo. Si mi hijo de 4 años es biológicamente varón y tiene cromosomas XY, pero se siente niña, ¿qué importa la verdad? El ser humano restringe la verdad. Judas sabía la verdad. Judas conoció la verdad. Judas dice en Mateo 27:4, he pecado entregando sangre inocente. Judas reconoció la verdad, pero no le importó. Restringió la verdad con injusticia y no se arrepintió verdaderamente ante Jesús, aun cuando reconoció la verdad. Hermanos, la verdad importa. La verdad importa mucho, y la verdad es verdad, te importe o no. La verdad es verdad, te guste o no te guste. Estés de acuerdo con la verdad o no estés de acuerdo con la verdad, sigue siendo verdad. Y la verdad de Dios revelada en su palabra importa tanto que creerla y aceptarla en lo profundo de tu corazón va a marcar la diferencia entre la vida eterna o el castigo eterno. ¿Cuándo no te importa la verdad? No me importa la verdad cuando se interponen mis intereses. Cuando acusa a la conciencia, cuando nos dice qué tenemos que hacer y no queremos, porque no queremos oír. Porque tenemos un plan mejor, una verdad mejor para nuestra vida. Y por eso Juan, la palabra, pero Juan específicamente escribe para que creas en Cristo la verdad. Juan se muere de ganas de contar la verdad. Yo no sé cómo aguantó 50 años hasta escribirlo. Se muere de ganas de contar la verdad, de contestar a Pilato esta pregunta. ¿Ah, sí? En este evangelio describo, menciono esta palabra, ¿verdad? 55 veces. Mira una de ellas, Pilato, que ya estaría muerto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Hermanos, esta es la verdad. Y Juan dice esto, Cristo dice esto, para que creas ahora. Para que te arrepientas de tu pecado. Cristo está en este juicio y será matado en una cruz para darte la posibilidad de creer la verdad de que Él lo hizo por salvarte de tu miseria y de tu condenación eterna. Esto es la verdad. ¿Te lo creas o no te lo creas? ¿Lo sientas o no lo sientas? Porque esta es la verdad objetiva, fuera de lo que tú pienses. Ahora bien, cómo tú vas a tratar la verdad va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Vas a considerar la verdad. Cristo te dice, ven a mí. Cree mi verdad, no ignores la verdad, no te laves las manos, dale toda la importancia a la verdad, porque esta verdad te salva. Te salva. El nombre de Francisco San Román quizá no es muy conocido, pero este hombre se considera el primer mártir español de la Reforma protestante. Este comerciante nacido en Burgos había viajado a Bremen, la ciudad alemana, en 1540 y una vez allí en sus negocios, en la providencia de Dios, escuchó un sermón de uno de los discípulos de Lutero
Y el Señor le salvó. Y tal fue el cambio en este hombre, tal fue el celo de este hombre, que intentó evangelizar al mismísimo Carlos V, un católico convencido. Lo intentó 3 veces. Debido a esto, él fue detenido, fue puesto a disposición de la Santa Inquisición, y en el año 1542, después de un juicio en el que la verdad de sus convicciones no importó para nada, y la Inquisición solo consideró la desviación de la fe oficial, este hombre fue condenado a morir en la hoguera en la ciudad de Valladolid, convirtiéndose en el primer mártir de la Reforma en España. Su ejecución fue un intento de la Inquisición de disuadir a otros simpatizantes de la Reforma de Cristo y reafirmar este control religioso en España. San Román murió defendiendo la verdad. Y querida Iglesia, la Biblia dice que desde el comienzo de la historia, al menos desde Génesis 3, al ser humano no le ha importado la verdad. Eso lo sabemos y estamos tan agradecidos al Señor por mostrarnos la verdad. Ahora bien, queridos hermanos, nosotros creyentes, nosotros también corremos el peligro de ser un poco hipócritas, aún como cristianos, porque conocemos la verdad, aceptamos la verdad, pero tantas veces no obedecemos la verdad. Y cuando observamos el ejemplo de Cristo, cuando estamos tan agradecidos, pero no le proclamamos, no estamos siendo consecuentes con la verdad. Quizá porque tenemos a un Pilato ante nosotros, o a una Santa Inquisición delante y nos acobardamos en proclamar el Evangelio. Pero muy a menudo no tenemos a estas grandes figuras delante de nosotros, ¿verdad? Pero sí tenemos a la vecina de quinto, o a un padre en el colegio, o a un compañero de trabajo, o el jefe, y muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio de la obediencia. Conocemos la verdad, pero actuamos pobremente. Hermanos, no deseo haceros sentir mal o culpables. Realmente mi deseo desde la palabra es que crezcamos en nuestra admiración de la gloria y de la verdad del Señor, de Cristo, la verdad, del Señor de Francisco San Román. Y que como a este hombre la verdad nos importe, aunque sea acusada, aunque esté cuestionada constantemente, ignorada muchísimo, pero para nosotros, que sea reconocida, hermanos, que sea aceptada, honrada, vivida, admirada, adorada, porque Cristo es la verdad. Contémplale, adora al Señor en su poder, en su humildad, en su paciencia, en su amor, en su santidad, en su extraordinario sacrificio por ti, que esto te motive ahora a proclamar la fe, a crecer en tu convicción de la verdad, la única verdad que salva, y que estemos tan convencidos y que nos importe tanto, que estemos aún dispuestos a constantemente a pagar el precio por seguirle de forma obediente. Iglesia, que Él, la verdad, verdaderamente nos importe más que a nada en este mundo y reciba toda gloria. Vamos a orar. Señor, tu verdad nunca cambiará. Si cambiase, no sería verdad. Oh Señor, te pedimos como Iglesia de Santiago, Bíblica de Santiago,
que nos des convicción. Señor, que no estemos fuera. Señor, que no seamos como Pedro, al menos a negarte, a avergonzarnos de la verdad. Tenemos el mayor regalo jamás visto, la verdad que salva. Oh Señor, tú te enfrentaste a los poderes de este mundo. Tú te humillaste ante ellos y lo hiciste en amor a la verdad. Señor, y ahora queremos honrar la verdad, tu verdad. La verdad que un día entendimos y nos salvó. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a honrar y proclamar tu verdad que nunca cambiará. No hay otra verdad que salve. No hay otra religión. No hay otro Mesías. Solo tú. Oh Señor, ayúdanos a ser portadores, embajadores de tu reino y proclamar la verdad allí donde tú nos pongas, para tu gloria. Amén.